En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo que es recto y bueno y gozar para siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Vamos a hablar hoy sobre la oración, como habíamos anticipado, y seguimos prácticamente al pie de la letra este libro del que hemos estado hablando, del padre María Eugenio del Niño Jesús, carmelita, que se llama Quiero ver a Dios. Yo solamente he ido agregando algunos textos de Santa Teresa y haciendo un poquito más adaptado a ustedes el texto de él. Bien, en la última conferencia estuvimos hablando del conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos a la luz de Dios como fundamento de nuestra vida espiritual. Este doble conocimiento es la prueba de mis progresos en la oración, en mi vida espiritual, y lo que asegura la perfección de esta vida interior. Es lo que prueba si estoy progresando, es decir, si me voy conociendo más a la luz de Dios, y este doble conocimiento a la vez asegura que esta vida interior sea cada vez más perfecta. Ahora bien, ¿cuál es el medio que tenemos para buscar a Dios que mora en nuestro interior y unirnos a Él? Recordemos que Santa Teresa compara nuestra alma con un castillo. Eso lo veíamos la charla pasada. Ella responde a esta pregunta sobre cómo buscar a Dios de este modo. Y dice así: tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, hemos de ver cómo podremos entrar en él, porque a cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración y la consideración. Santa Teresa entiende consideración lo que nosotros llamamos meditación. Meditación, lo que San Ignacio llama meditación, ¿no? En este momento, cuando hablamos de meditación, siempre nos referimos a ese modo de oración más discursiva, que es usando más la inteligencia, como haciendo raciocinio, sacando conclusiones, haciendo propósitos. Eso es meditación. Cada vez que hablamos de meditación referido a la oración, nos referimos a esto. Entonces, la oración y la meditación es la puerta para entrar en el castillo de nuestra alma. De esto podemos deducir que la oración tiene un papel esencial en la vida espiritual. Es lo que asegura el crecimiento, pero a la vez indica, la oración, que hay vida en el alma. Y así lo dice ella misma. Y dice ella: me decía hace poco un sacerdote que las almas que no tienen oración son como un cuerpo tullido, ¿no? Un cuerpo discapacitado, que aunque tiene pies y manos, no los puede mandar. Son almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, o sea, volcadas hacia la actividad exterior, que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí. Las personas que no tienen oración son como un cuerpo inmovilizado, siempre volcado hacia afuera, y parece que nunca van a poder entrar dentro de sí mismas. Vamos a ver ahora algunos de los beneficios de la oración.
En primer lugar, la oración fortalece las convicciones y sostiene las resoluciones generosas de trabajar y sufrir. Y así dice la santa que la suma perfección no está en regalos interiores, es decir, en consuelos, ni en grandes arrobamientos, ni visiones, ni en espíritu de profecía, todas cosas extraordinarias que puedan no estar nunca en nuestra vida. No está en esto la perfección, sino en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios que apenas entendamos que quiere alguna cosa, la queramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, solo porque lo quiere su majestad. Esto parece dificultosísimo, sigue diciendo ella, mas esta fuerza tiene el amor, si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Y verdaderamente es así que, aunque sean grandísimos trabajos, si entendemos que contentamos a Dios con ellos, se nos hacen dulces. Y de esta manera, los que han llegado aquí aman las persecuciones y deshonras y agravios. Esto es tan cierto y está tan sabido y llano, tan claro, que no hay para qué detenerme en ello. La suma perfección entonces está en querer lo que Dios quiere. Y aunque sea muy difícil lo que Dios quiere para mí, me basta saber que eso es lo que le da contento a Dios para que sea también mi contento. Porque esta es la fuerza que tiene el amor, justamente. Hacer fácil lo difícil, dulce lo que es amargo. Además, la oración es fuente de luz y ayuda, guía y orienta a la voluntad para abrazar lo que Dios nos pide. La oración llega a transformar el alma hasta hacernos semejantes a Dios, como dice San Pablo. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Y así es como actúa el Señor, que es Espíritu. La segunda carta a los Corintios. Santa Teresa lo afirma sin ambigüedades, y dice ella, no puede su majestad hacernos mayor regalo, que es darnos vida, que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado. Este es el mayor regalo que nos puede hacer Dios. Una vida que imite a la de su Hijo. Así tengo yo, por cierto, que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, como aquí he dicho alguna vez, para poderle imitar en el mucho padecer. Siempre hemos visto que los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Cuando Dios da gracias especiales en la oración, es para fortalecernos y animarnos a sufrir con Él. No es para que estemos arrobadas y con caras de enamoradas, sino para ayudarnos a padecer más, a llevar con más ánimo nuestra cruz, que se trata de eso. No se trata de salir a la calle y que nos corten la cabeza, que puede ser, pero a lo mejor nunca se nos pide eso. Sí se nos va a pedir que llevemos nuestra cruz como la llevó Jesucristo, y para eso Dios nos fortalece en la oración. Para Santa Teresa la oración no es un ejercicio aislado, particular, sino que se identifica con todos los elementos de la vida espiritual, con la mortificación, la lectura, las obras de caridad. La oración guía la mortificación, purifica la mirada de fe y destruye los obstáculos de una intimidad más profunda con Dios. El estudio alimenta a la oración, y por eso es necesario que estudiemos, que leamos. Y las obras de caridad son el fruto y como el desbordamiento de mi oración, porque la oración verdadera me lleva a las obras, si no, no hubo verdadera oración. Y así dice el libro de las Moradas. Poco me aprovecha, dice Santa Teresa, poco me aprovecha estarme muy recogida, a solas, haciendo actos de amor a nuestro Señor, prometiendo y proponiendo de hacer maravillas por su servicio,
si saliendo de allí se me ofrece la ocasión y lo hago todo al revés. Es clarísimo. Y eso nos pasa muchas veces, que pensamos que la oración mejor es esa donde sentimos grandes consuelos, le decimos muchas cosas bonitas y le prometemos muchas cosas al Señor, pero después salimos de ese momento, se nos ofrece la ocasión de vencernos a nosotros mismos, de mortificarnos, de hacer caridad con el otro, de perdonar, de tener paciencia y tantas otras virtudes, y hacemos todo al revés. Entonces, es lo que dice Santa Teresa, obras, obras, obras. Eso quiere el Señor. Tampoco la oración es un privilegio de las personas dedicadas a la contemplación, los religiosos de clausura, o solo a los consagrados. La oración es para todas las almas deseosas de intimidad divina, en cualquier estado de vida que estén. Y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de hombres y mujeres seglares, o sea, hombres y mujeres que vivían en el mundo, que alcanzaron altísimos grados de oración y de unión con Dios, no solo cumpliendo sus obligaciones y oficios, sino incluso destacándose en ellos. Supieron hacer oración de las cosas que tenían que hacer y además sacar tiempo de las cosas que tenían que hacer para hacer oración. Y alcanzaron un grado de unión con Dios altísimo. Tenemos santos que son madres y padres de familia, profesionales. ¿Qué es la oración? Nos podemos preguntar. Santa Teresa, con su sencillez y precisión características, define la oración y dice así: oración mental, se refiere a la meditación, pero a la oración, lo que hacemos con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad, cuando vamos a estar con el Señor. Oración mental no es otra cosa, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Vamos a explicar entonces un poquito las distintas partes de esta definición que da Santa Teresa. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. La oración es tomar contacto con Dios. Eso es la oración, entrar en contacto con Dios. Nosotros, por la gracia santificante, estamos unidos a Dios con una unión sobrenatural, es decir, una unión que está por encima de nuestra naturaleza, que excede nuestra capacidad natural. Esto significa sobrenatural, ¿no? Y esta unión, que es estable, mientras no la rompemos por el pecado mortal, se actualiza por medio de la oración. La oración es un tratar de amistad, y la amistad es un intercambio de bienes. Así cuando hicimos la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio lo explica. Cada amigo le da al amigo lo que tiene. Eso es amistad. Darle al otro los bienes que uno tiene. Y por eso también podemos decir que la oración es un intercambio de dos amores. El amor que Dios me tiene y el amor que yo le tengo a Él. San Juan dice que Dios es amor. Nos ha creado por amor, nos ha rescatado por amor y nos ha destinado a una unión más estrecha con Él. Este Dios amor está presente en nuestra alma con una presencia sobrenatural, personal, objetiva, realísima. Es como una hoguera ardiente y desbordante que constantemente irradia su luz y su calor. La gracia santificante presente en nuestra alma es de la misma naturaleza divina. San Pedro la define a la gracia como participación de la naturaleza divina. Y por tanto, esa gracia es amor, igual que Dios. Esta gracia que nos hace hijos suyos, también nos hace aptos para la unión con Él, para el intercambio o trato íntimo con Dios, como dos amigos, como padre e hijo, como esposo y esposa. Dios, que es amor, siempre está en acción, siempre operante, y por tanto, siempre nos solicita y nos espera. Nos llama desde adentro. Pero es nuestro amor el que debe ir a su encuentro, porque Él siempre está, y siempre nos está llamando. Somos nosotros los que tenemos que querer entrar
donde Él está. Orientar nuestro amor hacia Él, buscarlo amorosamente, hasta que nuestro amor y su amor se encuentren y se establezca el trato amoroso propio de la amistad. Esto es la oración para Santa Teresa. De todo esto podemos deducir que la oración supone el amor sobrenatural, la caridad, que no puede existir sin la gracia. Donde está la gracia, está la caridad. Si no hay gracia, no hay caridad. Por tanto, la oración exige estar en gracia de Dios. Es justamente la gracia santificante la que me mueve a buscar ese trato de amistad con Dios en la oración. Ahora bien, la gracia purifica y eleva la naturaleza, pero también respeta sus capacidades y potencias. Es decir, ese movimiento de nuestro amor en busca de Dios en la oración se sirve de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, de nuestras potencias naturales, tal como las encuentra en cada uno de nosotros. Usa mi inteligencia, la mía, que puede ser poquita, media, mucha. Usa mi voluntad, que también puede ser un poquito floja o fuerte o más afectiva. Usa mi naturaleza, mi psicología, ¿no? No es igual para todos. No es igual para todos. En otras palabras, la oración, mi trato personal con Dios, depende de mi temperamento, de mi edad, de mis disposiciones de ánimo en el momento en que estoy rezando. Porque la oración es un trato de amistad de un ser vivo, como nosotros, con el Dios vivo que vive en nosotros. Así, según los distintos temperamentos, este trato de amistad será más intelectual o afectivo, o incluso sensible. La oración del niño a veces se expresa con un beso, una sonrisa enviada al sagrario, una caricia al niño Jesús, o una expresión de tristeza ante el crucifijo. Esa es oración para el niño muchas veces, es su manera de entrar en contacto con Dios. El adolescente cantará su amor a Cristo y se servirá de expresiones e imágenes que más impresionen su imaginación y sentidos, hasta que su inteligencia se desarrolle más y pueda utilizar pensamientos animosos que le permitan hacer una oración más discursiva o incluso más contemplativa. Basta recordar cómo rezábamos nosotros cuando éramos niños, cómo rezábamos cuando éramos más grandecitos, adolescentes, jóvenes, cómo rezamos ahora. Se ha ido desarrollando, porque nosotros nos hemos ido desarrollando también. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios se adapta a nosotros, en el modo de comunicarse con nosotros. También los estados de ánimo influyen en nuestra oración. La tristeza, la alegría, las preocupaciones, la enfermedad, el cansancio, hacen que muchas veces nos inclinemos más a la oración vocal, o a un recogimiento apacible, o a la meditación, o a una simple mirada a Jesús en la Eucaristía, a una oración más afectiva, o a permanecer en la impotencia dolorosa, porque queremos hacer algo durante la oración y no podemos más que simplemente estar delante de Dios, lo cual no será poco a sus ojos. A veces no puedo rezar por lo que sea, porque estoy enferma, porque estoy muy preocupada, porque estoy muy triste, entonces mi oración va a ser estar delante de Jesús y nada más. Y no será poca cosa. Uno dice, bueno, pero estoy ahí y no hago nada. No, estás delante de Dios. Estás delante de Dios y eso vale muchísimo a sus ojos. Es importante que comprendamos que entre estos modos de rezar, la mejor oración será la que mejor me una a Dios y me ayude a crecer y a obrar virtuosamente, porque en definitiva, como dice Santa Teresa, no está el amor de Dios en tener lágrimas, ni en gustos o ternuras que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos. No está en eso el amor de Dios, sino en servir con justicia y fortaleza de alma y humildad, o sea, en la virtud. En eso está el amor de Dios.
Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Este trato es esencialmente íntimo, porque el amor pide intimidad. El contacto con Dios se establece en las profundidades del alma, en regiones donde Dios reside y donde se encuentra el amor sobrenatural difundido en nosotros. En la medida en que este amor sea potente y activo, este trato será al mismo tiempo frecuente e íntimo. Cuanto más tratamos con un amigo, más queremos tratar con él. La oración es, por otra parte, una plegaria personal. Incluso cuando se trata de la oración pública, por ejemplo, el rezo de la liturgia de las horas o la Santa Misa, sigue siendo un trato a solas con Dios, que vive en cada alma y mantiene su aliento y nota personal. Surge un problema, y es este, que el trato de amistad con Dios nos habla de una intimidad con Él, al modo en que nos relacionamos con un amigo. Pero, ¿es posible una intimidad con Dios de este modo? Yo puedo ver a un amigo, valorar sus cualidades, experimentar su afecto por mí y mi afecto por él. Esta es una experiencia humana, natural. Todos la conocemos, todos hemos tenido o tenemos algún amigo. Pero con Dios es distinto, porque yo a Dios no lo veo. Él es espíritu puro, es ser infinito. No es perceptible a mis facultades humanas. A Dios nadie le ha visto jamás, dice San Juan. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. El amor que me une a Dios no es un amor humano, sino un amor sobrenatural, de la misma naturaleza que Dios. Y por tanto, no lo puedo experimentar del mismo modo que experimentamos el amor humano, el amor natural. De ahí que el trato de amistad con Dios que yo tengo en la oración está fuera del dominio de mis facultades naturales. Esto es importante que lo entendamos, que lo repitamos. La amistad que yo tengo con Dios está fuera del dominio de mis facultades naturales. Eso significa que yo no lo puedo ver, ni tocar, ni experimentar sensiblemente. Solo la fe me revela con certeza la realidad de Dios y del amor que me une a Él. Solo la fe me lo revela, pero me lo revela sin disipar el misterio que envuelve esta realidad sobrenatural. Permanece siendo un misterio. La fe me lo revela como algo cierto, pero lo deja en el misterio. Por lo tanto, mi trato con Dios se verifica, se realiza en la certeza de la fe. Solo la fe me lo asegura. Y esta fe está envuelta en oscuridad para mis facultades, para mis sentidos, para mi inteligencia. Yo las cosas que creo no las veo, justamente por eso las creo, porque no las veo y tampoco las puedo alcanzar con mi sola inteligencia. El amor que Dios nos tiene es cierto, es real, verdaderísimo. Nosotros entramos en contacto con Él por la fe, que también es una verdad cierta, pero nuestra intimidad con Dios puede producirse sin dejarnos una luz o un sentimiento o una experiencia cualquiera de la riqueza que de ella hemos sacado. Muchas veces no vamos a experimentar sensiblemente, ni de ninguna otra manera, los frutos de mi contacto con Dios. Esa alegría que yo siento después de haber conversado con mi amiga, muchas veces, cuando ese trato es con Dios en la oración, no lo experimento. Porque este trato es sobrenatural, en la fe. No es una experiencia natural. El trato de amistad con Dios por la fe siempre nos enriquece, aunque no lo percibamos. Esto es importante también que lo entendamos, porque Dios es amor y el amor es siempre difusivo, es decir, siempre busca comunicarse. Así como no se puede meter la mano en el agua sin mojarse,
o en un brasero sin quemarse, así no se puede tener contacto con Dios por la fe sin participar en su infinita riqueza. Siempre que vamos a la oración, cuando lo hacemos con fe, salimos beneficiados, salimos enriquecidos, aunque no hayamos percibido absolutamente nada, aunque haya sido una hora entera de oración seca. La pobre mujer enferma que trataba de llegar hasta Jesús a través de la muchedumbre en las calles de Cafarnaúm, se decía entre sí: si logro tocar, aunque solo sean sus vestidos, me salvaré. Llega hasta él y por un contacto que hace estremecer al maestro, consigue la curación deseada. Todo contacto con Dios por la fe tiene la misma eficacia. Independientemente de las gracias particulares que hayamos pedido y conseguido, cada vez que nos unimos a Dios por la fe, logramos de Dios un aumento de vida sobrenatural y un enriquecimiento de la caridad. Nuestro amor acude a la oración para encontrar en ella alimento, progreso y la unión perfecta que satisface nuestros deseos. Santa Teresita, del Niño Jesús, hablando de la oración, decía: la oración para mí es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en medio de la alegría. En fin, es una cosa grande, sobrenatural, que ensancha mi alma y me une con Jesús. Y sigue diciendo ella: algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en una sequedad tan grande que me es imposible sacar un pensamiento que me una con Dios, fíjense, los santos todas estas cosas las han experimentado, una sequedad tan grande que ni siquiera puedo sacar un pensamiento que me una a Dios. Entonces, ¿qué hacía ella? Recito muy despacio un Padre Nuestro y una Ave María. Entonces, estas oraciones me encantan, alimentan mi alma mucho más que si las hubiera recitado precipitadamente un centenar de veces. Cómo los santos se apañaban con tan poca cosa, que pareciera poca cosa, ¿no? Recitando lentamente, pensando lo que están diciendo, un Padre Nuestro y una Ave María. Como podemos ver, también la oración vocal puede y debe convertirse en un medio para una oración muy íntima y fructuosa. El progreso en la vida de oración y en la vida de virtud. Vamos a ver ahora cómo van juntas, mi oración y mi vida de virtud, mi oración interior y mi vida exterior. Para Santa Teresa, la oración es el ejercicio esencial de la vida espiritual. Esencial de la vida espiritual, es como respirar para la vida natural, ¿no? Y normalmente van creciendo y desarrollándose juntas. Crece la oración, crece la vida de virtud. Es decir, nuestra vida de oración y nuestro grado de virtud están íntimamente relacionados. La perfección de la oración se ve en los frutos. Nuestra oración será más perfecta en cuanto nuestro trato de amistad con Dios, nuestro amor sobrenatural, sea más perfecto. Y esto se ve en nuestras obras, en nuestra práctica de las virtudes. El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, dice Santa Teresa, sino probado por obras. Está buenísimo. El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, porque nos construimos una imagen de nosotros mismos, de las cosas que vamos a hacer y de cuánto amamos a Dios, pero después en las obras no aparece nada de todo eso, ¿no? Se prueba por las obras mi amor a Dios. No poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, le dice a las monjas, porque si no procuráis virtudes y no hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, les dice. Esto vale para todos. Y aún quiera Dios que sea solo no crecer, dice. Dice, si no hay aumento en las virtudes, os quedaréis enanas. Y lo menos que puede pasar es que no crezcan, porque lo que suele pasar es que
Cuando alguien no crece, decrece. Porque esta es una ley de la vida espiritual. El que no avanza, retrocede. No hay quedarse en el lugar. No hay eso. Es o avanzar o retroceder. En los comienzos de la vida espiritual, en general, Dios deja la iniciativa y la parte principal de actividad al alma. Estamos hablando de la oración. En la oración, al principio, la que tiene parte más activa es el alma. Somos nosotros los que tenemos la iniciativa y hacemos la principal parte del trabajo. Obviamente, movidos y acompañados por la gracia de Dios, porque sin ella es imposible el menor movimiento hacia Él. Es siempre Dios el que está moviendo desde dentro. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros en los primeros tiempos, cuando estamos aprendiendo a rezar. Que para unos será más tiempo, para otros menos, según lo que Dios quiere darle a cada uno. En esta primera fase de la vida de oración, nuestro modo de rezar es más trabajoso, es decir, exige de nosotros trabajo de nuestras facultades, pensar, reflexionar, meditar, mover la voluntad para que haga actos de amor y al mismo tiempo una intensa mortificación y huida del pecado y de las seducciones del mundo, junto con la práctica de la virtud, especialmente la que se opone a nuestro defecto dominante. Es lo que en espiritualidad se llama la fase de los principiantes, que es la vida más ascética, donde más hace uno, es más activo nuestro trabajo. Y por eso tenemos que pensar, y nos cuesta tanto a veces el esfuerzo de meditar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Después, a medida que va pasando el tiempo, y nos vamos afianzando en la vida de virtud y en el trato íntimo con Dios, es Él quien va tomando poco a poco la iniciativa. Es Él el que obra mediante un auxilio particular cada vez más poderoso, y entonces nuestra actividad durante la oración se va reduciendo cada vez más. Y llega un momento en que uno dice, bueno, yo ya no puedo meditar. No puedo meditar. No porque tengo pereza, porque no tengo ganas, sino que quiero realmente y no puedo. Es como si mi cabeza no lograra hacer razonamientos durante la oración. Continúa nuestra vida de mortificación en esta etapa de la vida de oración, continúa nuestra vida de mortificación y se hace más generosa también, y en eso se ve que es Dios el que está llevando. Y muchas veces las tentaciones también se hacen más intensas, pero nuestro trabajo en la virtud se ve fortalecido por las gracias y la fortaleza que recibimos en la oración de un modo más pasivo, es decir, lo recibimos sin darnos cuenta, porque es Dios el que obra en nuestra alma imperceptiblemente, especialmente cuando nos parece que menos hacemos, cuando más impotente nos sentimos. Este es el modo de Dios, hacernos gracias, hacernos favores, darnos gracias especiales, al mismo tiempo que nos humilla interiormente, para que no hagamos nido en casa ajena, para que no nos creamos que somos geniales, que ya somos santas. Entonces, nos da grandes gracias, muchas veces no nos damos cuenta de eso, y al mismo tiempo nos humilla, nos hace crecer en ese conocimiento de nuestra nada. Una de las mayores dificultades en la oración nos viene, ahora vamos a ver solo una dificultad, más adelante, a medida que vayamos avanzando en el tema, vamos a ir viendo otras dificultades que van apareciendo a lo largo de la vida de oración. Pero una de las mayores dificultades en la oración nos viene cuando no hay coherencia entre nuestra oración y nuestra vida diaria. Es decir, cuando mi vida de oración, mi trato personal con Dios, no incide en mi vida, no influye en mi vida exterior. Es un parche, algo extraño al tejido de mi vida cotidiana. No nos engañemos, no es posible progresar en la oración
y al mismo tiempo pactar con la mediocridad o con el pecado. No se puede tener este trato de amistad con Dios en la oración y luego en mi vida de cada día, en mis relaciones con los demás, ser amiga del mundo y actuar movida por criterios mundanos. Es imprescindible querer ser y comportarme como amiga de Dios para hacer posible el ejercicio de la amistad. Esto pasa más frecuentemente de lo que nosotros pensamos. Somos católicas a la hora de ir a misa y para rezar, pero después mi modo de pensar no es el de una persona que reza. Mi modo de actuar no es el de una persona que comulga diariamente o todos los domingos, que reza. Es imprescindible querer ser y comportarme, ser, o sea, interiormente ser, y además mostrarlo para afuera, que soy amiga de Dios, que tengo los criterios de Jesucristo. Si no, después, cuando yo voy a rezar, delante de Jesucristo, es una hipocresía. Yo delante de Dios puedo tratar de dejarme esa misma careta, pero no, se va a caer, no va a durar mucho, porque a Dios no lo puedo engañar. Puedo engañarme a mí misma, pero a Dios no lo voy a engañar. Esto es algo que se va haciendo contemporáneamente, el trabajo en la virtud y el trabajo en la oración. A medida que tratamos con Dios, vamos aprendiendo su modo de juzgar y de actuar, su modo de ver las cosas, y viendo cómo es Él y cómo juzga, voy descubriendo mi modo errado de juzgar y de actuar. Si me dejo iluminar y corregir por Dios, siendo dócil a las exigencias de su amor con la ayuda de su gracia, modelando mi actuar según lo que me va mostrando y pidiendo en la oración, irá haciéndose más profunda mi semejanza con Él. Y es justamente esta semejanza lo que me hace amigo de Dios y convierte mi oración en un trato cada vez más íntimo y personal con Él. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, el amor de amistad tiene esta cualidad, que busca semejantes, la amistad nace entre semejantes, o los hace semejantes. Y esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios. No somos semejantes a Dios, pero el amor de Dios nos hace semejantes a Él. Dios, cuando se une a nosotros, nos levanta y nos va asemejando a Él, pero esta obra no es de una sola parte. Implica también mi correspondencia. Tengo que dejarme asemejar a Él y hacer el esfuerzo que está de mi parte para lograrlo. Nuestra semejanza con Dios se da por la gracia santificante y se va haciendo cada vez más radical a medida que mi modo de juzgar y de obrar se va asemejando a Él. No basta esa primera semejanza de la gracia santificante, porque todos los que vivimos en gracia podríamos decir, yo ya soy semejante a Dios, sí, pero esa semejanza primera, radical, tiene que mostrarse hacia afuera también, en mi modo de juzgar y en mi modo de actuar, que es la vida de virtud, en definitiva. Esta lucha, esta incoherencia que hay a veces entre oración y vida, la experimentó la misma Santa Teresa en los primeros años de su vida religiosa. Esto para que veamos que los santos no nacen de un raviol, y no nacen así muchas veces. La mayoría de las veces tienen que ir aprendiendo a golpes, igual que nosotros. Si ellos pudieron, también nosotros. Santa Teresa tuvo una conversión grande, incluso estando dentro del convento. A ella la vida, los gustos y pasatiempos del mundo la atraían y la tenían cautivada, pero al mismo tiempo quería estar con Dios y tener vida de oración. Ella misma lo dice, procuraba tener oración, pero vivir a mi placer, hacer todo lo que me gustaba. El resultado era desolador, y ella dice, ni yo gozaba de Dios,
ni traía contento del mundo. Claro, porque estaba con el corazón dividido. Entonces, cuando estaba con Dios pensaba en el mundo, y cuando estaba con las cosas del mundo, le remordía porque no estaba haciendo lo que Dios quería. Así, la vida mundana que llevaba comenzó a minar, a socavar su oración. Y entonces, muy de a poco, comenzó a dejar la oración. Comenzó a dejar la oración. El diablo primero comenzó a meterle miedo de tener oración, así la fue alejando él. El diablo le metió primero miedo de tener oración y la movió a sentir vergüenza de presentarse ante él. Y ella dice, me tentaba el demonio, no pretendiese amistad estrecha con quien trataba enemistad tan pública. ¿Qué significa esto? Es decir, no quieras tener una amistad tan estrecha con Dios, con quien te mostrás tan enemiga delante de los demás, porque tu vida es mundana. Como tú, como tú, tan mundana, vas a llevar vida de oración. Eso le decía el demonio. Y ella, que no quiere jugar con Dios ni engañar a los demás, porque si hay algo que la salvó a Santa Teresa fue esa sinceridad, no quería jugar con Dios ni engañar a los demás. Entonces, ¿qué hace? Decide abandonar la oración, diciéndose, autoengañándose, que ya volverá cuando logre recomponer su vida. Es decir, cuando se decida a dejar las cosas y criterios mundanos. Ahí va a volver a rezar. Pensaba ella que una vez que su alma estuviera limpia de pecado, volvería a la oración. Hay una gran contradicción, porque para dejar el pecado hay que rezar. Este pensamiento, como ella lo reconoció más tarde, le nacía de una humildad soberbia, así lo llama ella muy simpáticamente, una humildad soberbia, de una falsa humildad, porque la verdadera humildad reconoce el pecado, y me abre a la misericordia de Dios y a la esperanza al mismo tiempo. Me muestra el pecado como pecado, pero al mismo tiempo me muestra la misericordia de Dios y me da esperanza de ser perdonada. En cambio, al abandonar la oración, se vino abajo toda su vida espiritual. Ella decía que cuando estuviera limpia de pecado volvería a la oración. Es una falsa humildad. Una falsa humildad. Ella misma lo confiesa años más tarde, ya convertida. Este fue el más terrible engaño, dice ella. No me parece, he pasado en mi vida peligro tan peligroso como es el de dejar la oración. Su confesión tiene que ser para nosotros una fuerte advertencia. Que nadie abandone la oración por ruin y pecador que sea. Dice ella, dejar la oración es perder el camino. La vida de pecado o de mediocridad no nos debe llevar a abandonar la oración, sino a intensificarla. Lo que aviso, dice ella, lo que aviso mucho es que no deje la oración, no deje la oración. Y agrega dándonos gran confianza. Si a cosa tan ruin como yo, tanto tiempo sufrió el Señor, o sea, tanta paciencia durante tanto tiempo me tuvo el Señor, ¿qué persona, por mala que sea, podrá temer? ¿Quién podrá desconfiar? Pues a mí tanto me sufrió, tanto me aguantó, solo porque deseaba y procuraba algún lugar y tiempo para que estuviese conmigo. Solamente porque ella, algún lugarcito de su vida mundana, quería estar con Dios. Solamente por eso Dios le tuvo paciencia durante tantos años, porque fueron muchos años que ella vivió, viviendo esa vida doble. Y sigue ella, no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración. No desanimarse, pues si no la deja Dios, perdón, si no deja la oración, Dios la sacará a puerto de luz, como a lo que parece me ha sacado a mí, dice ella. No dejar la oración, por más mala que me vea, por más llena de pecados y de criterios mundanos que me vea, y por más difícil que me parezca a mí, que no voy a poder dejar esa vida mundana que llevo, o ese vicio que me tiene atada. No dejar la oración, no dejar la oración.
Santa Teresa cuenta lo que fue su oración durante un largo periodo de tiempo. Y dice ella, esta fue mi oración, y muchas veces, algunos años, más deseaba yo que se acabase la hora de oración que otras cosas buenas. Se sentaba a rezar y ya está deseando que se acabara la hora. Y hartas veces no sé qué penitencia grave hubiera preferido antes que recogerme en oración, del tedio que le daba ir a rezar. Y era tan insoportable la fuerza que el demonio me hacía para que no fuese a la oración, y tanta la tristeza que me daba al entrar en el oratorio, fíjense cómo actúa el diablo. Le hacía fuerza para que no fuera a la oración, y le daba tristeza cuando iba a entrar al oratorio. Dice, que necesitaba yo todo mi ánimo para forzarme. O sea, tenía que usar toda la fuerza que tenía para así todo entrar a rezar. Pero había alguien con mayúscula, más fuerte que su desgana y su tristeza, que le clavaba allí y la atraía con una fuerza irresistible. Dios. Con verdad hacía mucha misericordia conmigo en consentirme delante de sí y traerme a su presencia, pues yo veía que si él tanto no lo procurara, yo no viniera. Era Dios el que estaba más interesado en atraerla. Si ella no hubiera percibido que era Dios el que le pedía que fuera a rezar, ella no se hubiera atrevido, ni hubiera querido, justamente por ese desgano que le venía, esa tristeza insoportable que el diablo le ponía. Y por eso a todos quiere hacernos entender el particular cuidado que Dios tiene de comunicarse con nosotros y andarnos como rogando que nos estemos con Él. Como si Dios nos rogara que fuéramos a rezar, que fuéramos a estar con Él. Bueno, damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.